Claro, porque ya no la necesito más. Puedes quedarte con ella. ¡Ah, súper! ¿De dónde sacó su espada Trunks del futuro? Durante los eventos de la saga de Cell, pudimos ver cómo terribles androides amenazaban con destruir todo el planeta Tierra. Fue entonces cuando un guerrero que venía del futuro se presentó ante Goku y los otros guerreros Z. Se trataba nada menos que de Trunks, el hijo de Bulma y de Vegeta. De alguna manera, este guerrero parecía venir de un mundo futurista, ya que según decía, en un futuro muy lejano, concretamente 20 años en adelante, toda la humanidad sería destruida por unos terribles androides, por lo que él había venido desde ese lejano futuro con la única misión de ayudar a los guerreros Z de este tiempo a prepararse. Entre sus muchas características, una de las más interesantes e icónicas era que este guerrero portaba una espada bastante peculiar, con la cual podía blandir ataques muy poderosos. Ciertamente la espada de Trunks se ha convertido ya en un icono dentro de Dragon Ball Z, y que de alguna manera formaba parte de sus técnicas de combate, y más recientemente en Dragon Ball Super. Y sin embargo, jamás nos fue revelada el origen de esta espada. ¿De dónde es que Trunks la sacó? ¿Acaso fue regalo de algún extraterrestre? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente el origen de la espada de Trunks no tiene una versión canónica 100% clara. Y sin embargo, dentro de una de las películas de Dragon Ball Z, más concretamente en la película de Hildegard, podemos ver cómo es que el equipo de Toei Animation intentaron darle alguna explicación medianamente aceptable. Pues durante los eventos de esta película, nos cuentan de la llegada de un personaje conocido como Tapión, el cual era también reconocido como un héroe dentro de su planeta, pues según contaban las historias, él se había sacrificado para salvar a su mundo de un terrible demonio mágico, el cual era conocido como Hildegard. Como consecuencia de la liberación de este demonio tan perverso, su mundo estaba a punto de ser destruido, pero utilizando unas ocarinas mágicas, fueron capaces de paralizar a este monstruo, para luego cortarlo con esta espada legendaria, encerrando cada una de estas dos partes dentro del cuerpo de Tapión y de su hermano. Posteriormente, ambos habían sido encerrados dentro de unas cajas de música. Por lo tanto, gracias al sacrificio de estos heroicos personajes, se salvó todo este mundo, por lo que ellos se convirtieron en leyenda. De alguna forma, esta historia resultó siendo cierta, y como nosotros ya sabemos, Hildegard terminaría siendo liberado, por lo que Tapión volvió a entrar en combate, y utilizando su poderosa espada, intentó derrotarlo una vez más. Por lo tanto, podemos saber que el personaje de Tapión también tenía una espada muy poderosa. Y lo más interesante de todo esto es que los animadores de Toei Animation se preocuparon de hacer el diseño de esta espada exactamente igual a la espada de Trunks del futuro. Una vez que estas grandes batallas terminaron y que Goku utilizara su técnica, el golpe del dragón, para acabar con este monstruo, finalmente el mundo volvió a entrar en paz, por lo que Tapión pudo retirarse. Sin embargo, al momento de irse, le regaló su legendaria espada al pequeño Trunks. De alguna manera, esto pretendía explicar de dónde es que Trunks del futuro había sacado su espada. Y sin embargo, parece que los chicos de Toei Animation no lo pensaron demasiado bien. Pues si es que nos damos cuenta, en la época original en la que el Trunks del futuro vivía, Goku no se encontraba vivo, ni tampoco el resto de los guerreros Z. Por lo tanto, nadie hubiera sido capaz de liberar la caja donde se encontraba Hildegard, ni tampoco al legendario Tapión. De modo que esta batalla simplemente habría sido imposible, pues recordemos que incluso se necesitó de las esferas del dragón para poder liberar el sello de esta caja. Y como sabemos, las esferas del dragón simplemente no existen en la línea de tiempo del Trunks del futuro. Por lo tanto, es imposible que Tapión le diera jamás en la historia esta espada al Trunks del futuro. De modo que no,
La respuesta no es que Tapión le dio la espada a Trunks del futuro. No solo porque esta historia no es canónica, sino porque aun si fuera canónica, eso no explicaría de dónde es que el Trunks del futuro sacó su espada, sino que nos diría que el Trunks niño que aparece en la saga de Majin Buu tiene una espada muy parecida a la de su versión del futuro, guardada en alguna parte de su casa. Por lo tanto, la respuesta no pasa por ahí, y debe de ser de alguna otra manera. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la espada de Trunks del futuro? Pues ciertamente para comprender esto, tendríamos que viajar hasta el futuro, el tiempo en el que Trunks vivía, y analizar un poco el contexto de este mundo. Pues recordemos que a causa del ataque incesante de los androides, prácticamente toda la economía del planeta Tierra había sido destruido, por lo que había aumentado la pobreza de una manera realmente significativa. Y como sabemos, cuando una civilización comienza a ser destruida, es posible que la delincuencia y el crimen comiencen a abundar. Por lo tanto, en las épocas de Trunks del futuro, el mundo era un lugar mucho más hostil del que nosotros conocemos. Y de hecho, había mucho crimen y delincuencia en algún tiempo. Ciertamente podemos ver en algunas escenas del anime cómo muchos jóvenes y personas llevaban estas espadas para protegerse. Era algo así como una moda, puesto que la civilización había sido destruida y la industria de las armas y esa clase de fábricas ya no funcionaba como antes. De alguna manera las personas volvieron hacia el pasado y dejaron de utilizar armas de fuego y equipos tecnológicos para comenzar a utilizar otros medios de protección, y uno de ellos eran las armas blancas, como por ejemplo las espadas. En el pequeño corto en el que Trunks recuerda el pasado, podemos contemplar cómo algunos de los habitantes poseen unas espadas muy parecidas a las que Trunks tenía. Por lo tanto, podemos pensar que Trunks hizo exactamente lo mismo que estas personas. Comenzó a adoptar esa costumbre que algunos tenían en aquellos tiempos, la cual era llevar una espada para defenderse. Sin embargo, como nosotros sabemos, Trunks era un Super Saiyajin, y por lo tanto él podía hacer un uso superior de esta espada, cargándola con su energía Ki para convertirla en un arma prácticamente imparable. Así pues, el origen de la espada de Trunks no es otro que el de su propio tiempo. Él simplemente consiguió la espada, tal como hacían algunos otros habitantes de esa época de la historia. Más adelante, cuando Trunks regresa en Dragon Ball Super, pudimos ver que se enfrentó contra Zamasu, y durante esta batalla su espada terminó siendo rota, por lo que él utilizó su Ki para hacer una proyección de esta espada, haciéndola mucho más poderosa. Resulta bastante curioso que al momento de que Trunks del futuro vuelve hacia otra línea de tiempo, él ya posee su espada nuevamente, como si esta hubiera sido reparada. La única explicación a esto es que alguien la reparó por él, y lo más seguro es que fuera Bulma, ya que para ella, poseyendo una gran cantidad de tecnología y un montón de gente a su servicio, lo más seguro es que fuera muy fácil para ella reconstruir la espada de Trunks, motivo por el cual pudo irse nuevamente con esta espada. Personalmente, creo que la espada de Trunks es uno de los elementos más característicos de este personaje, y resulta bastante fresco que alguno de los guerreros Z utilice un arma como es una espada, para poder aplicarla dentro de sus combates. Y si bien es cierto, una simple espada jamás podría dañar el cuerpo de un super guerrero como Freezer o Goku, lo cierto es que cuando se combina con el poderoso cosmos del Super Saiyajin, su poder puede ser potenciado varios miles de veces, por lo que fue capaz de hacer pedazos en un instante, incluso al emperador del universo. En cuanto al Trunks de la época actual, creo que él jamás tendrá una espada de estas, pues como te dije, estas espadas solamente fueron características de una época más salvaje en que la humanidad había vuelto hacia atrás, y era necesario incluso portar una espada para defenderse. En los tiempos de paz en que vive el Trunks de este tiempo, creo que nadie tendrá necesidad de usar una espada. Y si en determinado caso necesitaran un arma, podrían comprar algún arma mucho más avanzada, y que seguramente daría mejores resultados. De modo que lo más seguro es que jamás veamos al Trunks de estos tiempos portando una de estas armas. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de Dragon Ball, seguramente encontrarás un montón de preguntas interesantes. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.